una especie de feria de la autoedición y demás que tuvo lugar en nuestra ciudad este fin de semana. Tenemos con nosotros a Álvaro López. Álvaro. Hola, buenas. Muy buenas. Se llama Martes Satánico, y es lo que tengo en la mano. Yo voy a confesarlo antes de nada, yo no tengo ni idea de lo que es un juego de rol. Y lo que tengo en la mano, por fuera se parece más a un cómic que a otra cosa. Por dentro, sin embargo, está lleno de tablas, de instrucciones, de listas, no asustes a la gente que es un juego pequeño. Normalmente los manuales suelen ser como mucho más extensos a ese nivel. Y ¿sí? Precisamente yo lo que quería era hacer un juego que fuera accesible y cortito, en el sentido de que pudieras jugar muy rápidamente. A mí me gustan mucho los juegos también que son muy exhaustivos, muy de reglar y de dar muchas directrices o muchas posibilidades de juego, pero este es un juego así como muy rápido, ¿no? Que lo puedas leer rápidamente y ponerte a jugar. Vamos a contar antes que nada, porque justo al sentarnos aquí dices, qué bien, hombre, que alguien hable de juegos de rol, porque tienen como una especie de peso encima, una mala fama, un no sé qué. ¿Qué es un juego de rol, antes que nada? Bueno, un juego de rol, es curioso lo que comentabas del asunto de estas habitaciones de escape y tal, porque yo nunca he participado en uno de esos, pero sí que hay un punto ahí en común. La diferencia, de lo que trata básicamente un juego de rol es un grupo de personas que se reúnen, que todas adoptan el papel de un personaje que ellos mismos crean, más o menos pues dentro de la ambientación de juego que se ha pactado o que dices pues vamos a jugar un juego pues de Star Wars o de basado en los mitos de Lovecraft o lo que sea, y de cada uno de esos jugadores crea un personaje, pero hay un jugador que es diferente, que es muy importante, que es el narrador, que es el que les propone a esos jugadores pues cuál es el ambiente o la situación o el enigma y interpreta a todos los personajes que no son los propios jugadores, y también a veces actúa un poco de árbitro resolviendo las dificultades, digamos, de cómo suceden las cosas, o cómo tiene que ser ecuánime, pero al mismo tiempo es un narrador. En el fondo es contar una historia en conjunto, ¿no? Un grupo de personas que cuentan una historia y que van improvisando a medida que se va desarrollando. Claro. Todo esto en este caso ambientado en mundos imposibles, porque en este caso llamándose Martes Satánico, sí, sabemos por dónde van los tiros, es decir, aquí va al rollo fantástico de cabeza, claro. Sí, ahí ya. Hombre, en general la mayor parte de los juegos siempre tienen un trasfondo pues fantástico, de ciencia ficción, o basado en alguna obra literaria o cinematográfica, pero sí, esta ambientación en concreto es una cosa. Es un batiburrillo en el que yo pues remezclo muchas cosas de cómics y de cine que me gusta, así como es más cercano a la serie B o a un poco a lo grotesco y tal, que son las cosas que a mí más me molan. Lo que pasa es que esto, que edita, por cierto, hay que decirlo, la gente de Altar Mutante, sí. Que ya lo que es la revista va ya por el sexto número. El sexto número, vamos. Sí. Ahí es nada. Que es, recuerdo el primero y digo yo, qué buena pinta, demasiado duro como para que haya un segundo, y fíjate tú, 6, ya, eso. Sí, pues no te creas, que a veces nos dicen con el fanzine que la gente se espera que sea más cañero. Sí, en plan, un poco lilas y tal, y bueno, pues vaya. Y esto en realidad, el juego tampoco no es un juego. A ver, realmente el tono que luego depende mucho del narrador, ¿no? De hasta dónde quiere llegar, si quiere hacer una cosa más ligera, más aventurera o más tal, o quiere jugar una partida ahí pues que sea más terrorífica, o más de poner a los jugadores ahí, en agobiarlos un poco, ¿no? Pero realmente la ambientación no es tan. Martes Satánico es un nombre así como muy sonoro, muy tal, pero es un juego así tiene unos referentes así como también muy cercanos al humor un poco. Sí, al humor negro, más que nada. Yo que sé, a mí me gustan mucho los cómics de 2000 AD, así Juez Dredd y este tipo de cosas, ¿no? Que es ciencia ficción, pero siempre en realidad se está hablando un poco del presente, un poquito así de tema político, de reírse un poco de las cosas, y también pues eso, así de cosas así pues más burras, un poco grotescas. Pero ya te digo que no es una cosa así especialmente. O sea, por ejemplo, si me preguntas, yo de satanismo no tengo ni la menor idea. No tengo ni puñetera idea. No demasiado, la verdad.
Oye, claro, estos son 36 páginas, como decíamos, Sí, es un juego pequeñito. Que va a ser un juego, porque hay juegos que son tomos de cientos. Claro, por ejemplo, yo que sé, este juego es compatible, por ejemplo, para que te das una idea, es compatible con la última edición de Dragones y Mazmorras, que va a salir editada en castellano, pues, este mismo año, ¿no? Pero que en inglés ya lleva unos años editada. Y los juegos, los 3 manuales básicos, digamos, de Dragones y Mazmorras son 3 libros de sobre 300 páginas. Jesús. Eso tienes que chapártelo para poder No, jugar. que va, sí, yo con el estudiante pésimo que he sido nunca hubiera llegado a ningún lado. De hecho, mis amigos que juegan conmigo y tal dicen que se ríen porque muchas veces yo digo, ¿esto qué se sumaba? Es que no me acuerdo. Y dice, tío, llevas jugando 20 años y es que no te acuerdas aún. Es increíble. Entonces, ¿hace falta chapárselo? No, claro que no. Lo importante es sobre todo lo más diver de cualquier juego es estar al quite de por dónde quieren ir los jugadores, y como narrador, que a mí es el papel que más me gusta adoptar, pues ponérselo difícil o que ellos mismos te sorprendan de a ver hasta dónde puedes ir, ¿no? Por ejemplo, en la partida que hemos jugado más tiempo en Martes Satánico, los jugadores decidieron, además, para introducirlos en ese mismo ambiente, ellos eran como unos recién llegados a Marte, entonces no sabían nada de lo que había pasado. Y ellos mismos, claro, vieron que aquello, que estaba lleno de gente como chunguera, entonces decidieron que tenían que hacerse como una especie de fortín, independizarse, intentar ser autónomos. Y la partida trató de eso. No había un objetivo final tipo Frodo... Sal de aquí o... Claro, Frodo lleva el anillo al monte del destino, sino ellos mismos diciendo, pues tenemos que ser autosuficientes, tenemos que tener recursos... Sobrevivir. Una cosa así como de supervivencia, y que ellos mismos organizaron pues un poco como de qué querían que fuera la partida, ¿no? Claro, es decir, no tiene un fin concreto, tiene que llegar a meta. No necesariamente. Ahí dentro ya te digo, es que depende tanto de la persona que narra que puede ser de muchas maneras. Hay gente que es muy dirigista en el sentido de que te lleva mucho, en plan, tienes que subirte en el tren de los aventureros y tienes que, el primer capítulo haces esto, el segundo capítulo haces lo otro. Hay gente que es totalmente libre y tal. Y yo a veces, pues, es un poquito de esto, un poquito del otro, ¿no? O sea, tienes parte preparada, otra parte la improvisas, pero reconozco que la parte más divertida es cuando como narrador los juegos te sorprenden y te dicen, es que queremos hacer esto. Y dices, pues me habéis puesto en un brete y me tengo que salir de ahí. Eso es muy divertido. Oye, ¿por cuánto puede durar una partida de este juego? Una sesión, bueno, pues depende, un par de horas, 3 horas, lo que... Una sesión, se para y se continúa al día siguiente, entonces. Hombre, ojalá, pues si no tuviéramos que trabajar, yo creo que estaríamos dándole por lo menos todas las semanas. Yo intento jugar todas las semanas, pero bueno, es complicado. Aparte, tengo 2 niños y tal, entonces es difícil. Pero, ¿cuánto puede durar una campaña? Pues hasta que se aburren de ti tus jugadores, te dicen, pues ya no puedo más, no quiero más Marte, que vamos a jugar otra cosa. Pero por durar, yo la que te estaba comentando hace un momento, debimos de estar 1 año y pico dándole. Y con ese reglamento así tan escueto, no... No, reglamento escueto así, que está como quitándole importancia a esto. Uno tiene un glosario propio, después una introducción, después escrito básico de tu torcebotas marciano, creación de un PJ, que es un personaje jugador. Un personaje jugador, sí. Distintas razas marcianas, está el humano, el orco, el humanoide, el scar, el enano, las habilidades que puede adquirir cada uno. Sí, es un poco todo lo que es las opciones que tienes a la hora de crear el personaje. Quizás sea la parte del manual que sea más extensa. Claro, pero esto es un derroche de creatividad. Es mucho más fácil hacer un cómic o una novela que currarse esto, que es crear un mundo aparte, ¿no? También te digo una cosa, yo como hago cómics, también como decía, estoy en Altar Mutante, a mí esto me sirve de herramienta para los cómics, en el sentido de que, por ejemplo, yo mis tebeos que salen en Altar Mutante están ambientados en Marte Satánico, entonces yo hay muchas cosas que no es que lo cree todo con anterioridad, porque también es más divertido ir descubriéndolo, o ir que se te van ocurriendo cosas, pero aparte de que el cómic que sale en Marte Satánico no lo escribo yo en concreto, que lo escribe Roberto Díez, que es un colaborador, que también forma parte del colectivo que también creamos este tipo de cosas, que es la Sociedad del Dado Cornudo. Estamos ahí, Altar Mutante y Dado Cornudo ahí a pachas. Y entonces eso a mí me sirve un poco pues para ver qué hay en ese mundo, cómo funciona, para mí son 2 cosas que van un poco en paralelo, ¿no?
Pero vaya, que da más trabajo que menos, son dos cosas complicadas. Yo a veces pienso que me hubiera ido mejor haciendo cuadros de palillos o de lentejas, porque es mucho curro. De todos modos, es la creación, mapas y demás, es la creación de un mundo. Sí. Bueno, un mundo, ya te digo, tiene muchos referentes que yo creo que como no es un libro muy extenso, son 36 páginas, tiene muchos referentes que a mí me gustan y que creo que pueden conectar con un tipo de, pues eso, de gente que le gustan así un poco las mismas cosas así un poco locas, que te comentaba antes, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, Fantasmas de Marte, John Carpenter, una peli así de ciencia ficción de los 90 también es un referente ahí importante, o no sé, hay así, por supuesto Mad Max, hay muchas cosas ahí que la gente se va a ver ahí lo va a entender, ¿no? A la gente que le gusta ese tipo de... Aparte que es una tradición muy rolera, hay muchos juegos muy famosos que han canibalizado de aquí y de allá, ¿no? Y han creado algo nuevo o te permiten, ¿no? Jugar a eso, pues cambiándole un poco los nombres o los lugares o... Eso por un lado. Por otro lado, ya lo que es la aportación gráfica del manual es una gozada. Bueno, gracias. Lo cual siempre es una chulada. Y después, claro, es que uno se encuentra... Abro por aquí, leo. Durante casi un siglo, Sulca se consideró un lugar maldito, una fuente de corrupción tan grande que ni siquiera los más fanáticos entre los adoradores de Satán se atrevían a vivir en ella. Todo ello hasta la aparición de Garraf Pacheco, ese tipo de propicio... Claro, estás como generando narración, es decir, sí, es que una historia previa para poner en situación, supongo, y que... Esa parte en concreto es un módulo, es decir, es una partida pregenerada, o más que una partida pregenerada, porque normalmente los juegos comerciales, así, pues los módulos pregenerados vienen hasta el último recoveco, viene bastante diseñado, ¿no? Y esto es como una especie de sugerencia de una situación en un sitio en concreto, que es ese del que hablabas, que es como una especie de baluarte de un bandido, que es este Garraf Pacheco, que es un mutante así, tuercebotas, y es un poco como llegan allí y un montón de cosas que están pasando allí, ¿no? Se sugieren y es como los jugadores, pues, por dónde tiran, ¿no? A quién conocen, con quién hablan, si entran de buenas maneras o de malas. Y claro, eso te puede generar un montón de hilos argumentales, digamos, de soluciones diferentes. Oye, ¿qué tal acogida está teniendo? Lo presentasteis, ¿no? En el Autobahn. Sí, en viñetas también. Pues muy buena, la verdad. Por una parte es muy divertido porque te viene gente que juega, entonces dice, pues un juego que se llama Martes Satánico, que el nombre pues le suena muy bien, porque es un nombre así poderoso, y luego, pues eso, es compatible con Dragones y Mazmorras, es muy asequible, entonces claro, te viene gente que juega, que te lo compra casi sin dudar, y luego te lo compra también mucha gente que jugaba, y que es en plan, pues esto, hostia, qué formato más guay, que eso que no parece conllevar mucho trabajo el jugar y tal, y te lo compran también un poco como para redescubrir ese antiguo vicio, ¿no? Claro. Como para reverdecer épocas anteriores. Sí. Seguramente con menos estreses con menos obligaciones, y demás, ¿no? Sí, yo que no tengo así, pues, amigos con los que, claro, no puedes jugar todo lo que quisieras, ¿no? Entonces, pero claro, antes cuando éramos chavales era al revés, ¿no? Teníamos a lo mejor un par de manuales, tenías unas fotocopias de un Dungeons and Dragons. Un partidazo aquello que... Claro, y decías, y claro, y jugabas pues siempre que podías, ¿no? Que siempre que querías casi. Y ahora, pues siendo adulto con un trabajo, con una vida pues más complicada, pues es más al revés. La gente se vende en juegos, la gente tiene manuales en casa que además han evolucionado hacia una cosa pues más cara, unas ediciones más tal. Y eso también es una cosa que yo quería recuperar, un libro así más asequible, más popular. Y lo que no tienes tiempo para jugar. Claro. No, tengo algún grupo así de WhatsApp de gente que, claro, es en plan, espera, voy a acostar a los niños, espérame, no puedo porque tiene fiebre la niña y tal. Claro. Entonces ya el hecho de quedar a jugar a veces es una aventura en sí mismo. Es lo más complejo de todo, es quedar. Después el juego ya... Sí. Oye, ¿hay parroquia rolera? ¿Hay parroquia de juegos de rol en Coruña? Sí, yo creo que, a ver, aparte de que hay alguna asociación funcionando así como Draco, que creo que además está aquí cerquita, y
también, como yo hace muchos años que estoy así desconectado del tema asociacionista, a lo mejor te lo estoy diciendo mal, ¿no? Pero yo creo que aparte de que hay así varias asociaciones, que sí que es gente un poco más joven que yo, los de la vieja escuela que jugamos hace muchos años, ya te digo, hay muchos que no han dejado de jugar o que han dejado de jugar pero seguían leyendo, interesados en el asunto, y hay mucha gente que ha seguido jugando o que se ha montado ahora un grupo de juego en plan, oye, vamos aquí a desconectar un poco de la realidad esta así tan gris, ¿no? Pero sí, hay gente, a ver, no es nada masivo ni nada parecido, pero los juegos sí que es curioso que hay muchos juegos, sobre todo a nivel de que funciona a base de crowdfunding, si no sé, hay muchos juegos que tienen un éxito como insospechado, ¿no? Sí. Hay reediciones también de juegos clásicos, creo que hace unos meses o bueno, no hace demasiado salió una nueva edición de Vampiro, ¿no? Y creo que el crowdfunding, pues que hicieron un montón de pasta diciendo, joder, pues está ahí un público ahí esperando, ¿no? Que regrese. Y bueno, pero sí, también como es una cosa así como muy discreta, que la haces en tu casa, pues yo qué sé, pero sí, siempre te sorprendes cuando ahora con esto, ¿no? En plan, que te lo compra gente y te dice, que yo jugaba y tal, pero claro, tal. Pero sí. Los juegos de rol siguen, por lo tanto, al pie del cañón. Es que lamentablemente, y lo comentábamos antes, el juegos de rol, solamente conocimos lo que era juego de rol cuando hubo un suceso aparejado, tal. Ni siquiera se conoció tampoco. Claro, si además se conoció el nombre, ni siquiera lo que es un juego de rol. Lo que suponía. Pero si además, ahora mismo, ¿no? Que estamos tan inmersos en lo digital, joder, los videojuegos, o sea, yo soy cero jugando videojuegos, que es también un poco habitual. Los roleros suelen darle ahí a la consola con dureza. Sí. Pero una cosa que es mucho más generalista, como son los videojuegos, tienen una influencia en lo que es la estructura, el funcionamiento de los juegos de rol, joderísima, sí. Martes Satánico. No había otro nombre, era casi ganas de tú ver aquí, que ya sabes lo que te vas a contar. Casi el juego se desarrolló a partir del nombre. Casi dije, Martes Satánicos, que suena muy guay. Transmetal RPG. Sí. Bueno, eso también es un poco de guiño a las bandas de thrash y tal, que a mí me molan, y que también recogen un poco ese rollo así como apocalíptico, pero como todo un poco de coña también, ¿no? Sobre todo ahora visto con los años. Y eso que el mundo es bastante apocalíptico, pero la verdad que no va a serlo en el sentido de que llevemos cascos con cuernos y vayamos en moto todo el día. Lamentablemente, somos mucho más. Es una pena. Sí, es la cosa como son. Y luego el diseño interior, desde luego, que es una gozada, una especie de Catulo con casco o algo semejante, sí, ¿no? Sí. Y ese dibujo mola porque además en una actividad que se hizo en el Autobahn, mientras tocaba un grupo de thrash de aquí de Coruña, o sea, Strike Back, mientras ellos tocaban, yo estaba dibujando y proyectaban la ilustración en el escenario, y es ese dibujo. Como me gustó cómo salió en el momento, dije, pues mira, lo voy a acabar, y va para el libro. Qué bueno. Pues aquí está, nuevo juego de rol, hecho aquí íntegramente, hecho aquí para disfrute de todo aquel que quiera meterse, que a lo mejor, como decías, que es sencillo, pues a lo mejor también es una buena manera de dar un primer paso dentro del mundo de los juegos de rol, ¿no? Bueno, no sé si en concreto en la ambientación o tal será del gusto de de todo el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, hace unos años hicimos un juego de unas características similares, pero con una ambientación así medieval fantástica, más, pues así, más arquetípica, tipo, pues esos anillos y tal. Realmente era una versión de Dragones y Mazmorras, de la edición que en aquel momento se jugaba, y ese tuvo muchísima aceptación, pero yo entiendo que también era como un abanico de gente más amplio. Ahora, yo también, como a mí me sorprendió mucho que aquel se vendiera tan bien, dije, joder, pues voy a intentar repetir la fórmula, pero con una cosa que sea una chifladura que me apetezca a mí más, ¿no? Bendita chifladura, Álvaro López. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí. Y ya lo saben, Martes Satánico, nuevo juego de rol. ¿Dónde puedo encontrarlo? Se vende a 5 euros, ¿no? ¿Y sí. ¿Dónde puedo encontrar? Pues en las librerías de cómics que hay aquí en Coruña, en todas, en Alita, en Metrópolis, en Kikomic, me dejo alguna ahí. Y luego también nosotros lo estamos sirviendo por correo. Para cualquier consulta o amenaza o cosas así en frankandroll.es/dado-cornudo, ahí iremos colgando además así algunas cosas, la hoja de personaje que no va incluida en el manual, sino la colgamos como un PDF, ¿no? Que era como más cómodo, y además alguna cosa que estamos ahí pensando ya para continuar dándole vidilla.
Pues que sea una vida muy larga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar con nosotros presentando este nuevo juego de rol hecho íntegramente en Coruña, Martes Satánico. Gracias, Álvaro. Gracias a ti. 10 y 12 minutos.